Entonces, nuestra sesión de hoy va a estar enfocada en conocer un poco más acerca de nosotros y lo que es eso que nosotros tenemos aquí, o sea, nuestro activo más importante. Hoy vamos a ver un poco acerca del cerebro y la mente. ¿Listo? Primero, y ahí es donde yo les pregunto a ustedes para que nos apoyemos entre todos y ustedes me compartan también desde su conocimiento. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia principal entre el cerebro y la mente? ¿Será que el cerebro es lo mismo que la mente? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Quiénes de los que están aquí conectados me pueden decir? Angie, Cristian, Alex, Jason, Edwin, Cristian, Joana, Martín, Juan Felipe. Para ustedes, y Juan Felipe yo sé que sabe, y Martín también, porque pues son entrenadores, aparte que son entrenadores, yo sé que se educan todo el tiempo en su casa y en su tiempo libre, entonces yo sé que pueden tener una visión un poco más de esto. Juan. No sé, es que yo como que sí lo diferencio, pero entonces a pasarlo, como a explicarlo. Entonces, la mente es lo que hace el órgano que es el cerebro, ¿cierto? Como el proceso que hace. Entonces, por ejemplo, el estómago es no sé, es lo que me parece a mí. La verdad no sé si está bien. Es el metabolismo, sí o qué, pero una cosa es el estómago o los riñones, El no sé. órgano. Ok. El órgano y el proceso que hace el órgano. Entonces, la mente es como, La función que es que tiene. no, es pensar, no, no sería lo mismo. No, Eh, no. Ajá, No. tranquilo. Di que aquí todos vamos aprendiendo y ahí es donde nosotros vamos aclarando, porque yo me he dado cuenta que cuando nada más las personas se sientan a escuchar y dicen, ay, sí, súper importante, listo, qué bien, ya, nos vamos de la sesión y después, ¿te acuerdas? La verdad, muy poco. Entonces, la idea de esta interacción es que nos quede bien claro. Perdón, que el cerebro ese es el órgano y Ajá, la mente es donde se generan su función, que es el pensamiento, que puede ser consciente o subconsciente. Ese es y de ahí nace la proyección de lo que soy de acuerdo a lo que pienso. ok, ¿Sí? súper, don Álvaro. ¿Quién más Y, tiene? y de ahí puedo tener las limitaciones y las barreras que me impiden darle una mayor proyección a la vida, que es el objetivo del ser. Ok, y claro, y eso ya viene un poco más profundo y un poco más avanzado en el proceso de definición de cada una de estas partes. ¿Listo? Martín nos estaba escribiendo por ahí, el cerebro es la parte física y Cristian también nos escribe, la mente son todos los pensamientos y la estructura de ellos, ideas, creencias. Martín. Buenas tardes, ¿cómo están, metaseres? Bueno, sin tener la verdad absoluta ni ser un experto en esto, En pues obviamente neurobiología. para mí es, para mí es todo frecuencia, energía y vibración. Entonces, partiendo de ese hecho, pues el cerebro es la parte física que procesa la información, las frecuencias, la energía. Y la mente, para mí, es lo que se conecta a esa otra energía y es la que da forma a la realidad. No sé, así en un minuto. Ok, súper, súper. Muchas gracias, Martín, por esa aclaración. Al- Nada. Algo que definitivamente tenemos que tener en claro y muchos han concordado en eso, el cerebro es la parte física, es el órgano como tal, ¿listo? La mente es, y como en palabras, llamémoslo así, espirituales, el cerebro es la parte manifiesta y la mente es la parte no manifiesta, ¿listo? La mente, no hay algo que tú puedas decir ni palpar, esta es la mente, ¿no? Pero entonces, la diferencia entre la mente y el cerebro, que evidentemente no son lo mismo, son completamente diferentes, pero el cerebro, a través de su forma física, todos sus componentes, y ya vamos a ver como las partes del cerebro, es la que hace que todo funcione. ¿Listo? A través de tu mente, que es como nosotros lo llamamos, y también como lo dijo Martín, sin pretender tener la verdad absoluta, ni decir esto es así y ya, nosotros recuerden que siempre debemos estar abiertos
a no solo escuchar de las otras personas o de los especialistas lo que ellos dicen y cómo ellos definen cada una de estas partes, sino que también nosotros debemos dar nuestro concepto, con qué definición conectamos. Entonces, claro, el cerebro es el órgano como tal, la parte física, y la mente es la parte no física. Y como nos mencionaba Cristian, ahí es donde salen los pensamientos, las ideas, las creencias. Don Álvaro también nos hablaba de todo lo que puede estar arraigado a través de la mente, pero el cerebro como tal es un órgano más y tiene una función en el cuerpo. Así como tu hígado tiene una función en el cuerpo, tu estómago tiene una función en el cuerpo, pero el cerebro tiene una función, obviamente es una de las principales, porque sabemos que el corazón obviamente también es clave y principal en todo tu organismo. Hay órganos con los que tú podrías seguir viviendo y hay otros órganos que definitivamente no. ¿Listo? Entonces, el cerebro, que es uno de ellos, con los cuales definitivamente no puedes vivir, no puedes existir, debemos empezar a entender cómo funciona. Y para empezar a entender cómo funciona, lo que hacemos es dividirlo en tres partes. Y ahí es donde empezamos a diseccionar el cerebro y entender un poco el proceso de evolución. Entonces, vamos a empezar por la parte afuera del cerebro, ¿listo? La externa del cerebro. Y esa parte del cerebro se llama la neocorteza, ¿listo? O la corteza prefrontal, como algunos también le llaman. Es el cerebro más evolucionado. Y una característica que yo quiero que quede claro en ustedes el día de hoy, y es que los seres humanos tienen aproximadamente un 40% de todo su cerebro está en esa parte prefrontal, en esa neocorteza. ¿Listo? Y a diferencia de otros animales, porque ustedes saben que nosotros seguimos siendo prácticamente animales, pero en una posición un poco más avanzada, más evolucionada, animales pensantes, bueno, y todo este proceso que no voy a profundizar, pero a diferencia de otros animales, los chimpancés, por ejemplo, tienen un cerebro en la corteza prefrontal de ellos, es alrededor de un 14, un 17% del tamaño de su cerebro. Y en otros animales como los gatos o los perros, el tamaño de esa corteza prefrontal es alrededor de un 7, un 9%. ¿Listo? Entonces ahí es donde se empieza a ver la mayor diferencia entre el ser humano y otros seres vivos sobre la faz de la Tierra. ¿Listo? Entonces es primero el tamaño del cerebro. ¿Listo? La proporción a lo que corresponde esta parte evolucionada. Porque esta parte evolucionada, la corteza prefrontal, es la corteza, es la parte del cerebro que capta la información del entorno a través de los sentidos y empieza a interpretarla y a bajar la información a los otros cerebros y a procesarla. Pero entonces, todo lo que tú oigas, todo lo que tú veas, todo lo que tú pruebes, todo lo que tú sientas, todo eso llega a través de tus sentidos y se empieza a procesar en la corteza prefrontal del cerebro. ¿Listo? Es donde hay mayor acumulación de neuronas y donde empieza el proceso sináptico. ¿Qué es el proceso? Todos sabemos qué son las neuronas, ¿sí o no? Pero a veces no sabemos qué es sinapsis cerebral. La sinapsis cerebral es el proceso de la conexión entre las neuronas. Cuando estamos nosotros con niveles elevados de estrés, ese proceso sináptico no se da. Y cuando estamos en un estado relajado, calmado, pues ese proceso sináptico fluye con mayor facilidad. Entonces, por eso es que a veces cuando tú estás en una discusión y en una pelea, ¿a quiénes de ustedes les ha pasado que están de pronto en una discusión con alguien? De pronto, lo hablaba también ayer en una sesión, el cual que tuve, que tienen una discusión con alguien, bueno, y se dicen una cantidad de cosas y después se retiran y después de que tú te has retirado de la discusión, empiezan a fluir en ti una cantidad de ideas, de cosas, de razones que te hubiera encantado haberle dicho a la otra persona mientras estabas en la discusión.
¿Sí o no que a todos nos ha pasado? ¿Por qué da eso? Porque cuando estamos con altos niveles de estrés, o sea, en esas discusiones tan álgidas con otras personas, pues los procesos sinápticos se bloquean, porque no somos capaces de discutir ni de dar nuestras razones por lo cual estamos de pronto discutiendo en una forma calmada, sino que nos agitamos, empieza a subir nuestro ritmo cardíaco, bueno, hay una cantidad de cosas que afectan nuestra salud y eso mismo hace que el proceso sináptico no se dé, entonces que las ideas no fluyan con tanta facilidad. Por eso cuando tú te retiras de una discusión, y ya te empiezas a calmar, las ideas empiezan a fluir más fácilmente y por eso es que se te ocurren una cantidad de cosas. Entonces, mientras tú puedas manejar la calma de una mejor manera, pues vas a poder que en esas situaciones, pues estar con mayores niveles de calma y pues ser obviamente más paciente, pero también hacer que esas ideas que tú tienes en la mente o esas razones por las cuales tú puedes justificar las cosas que estás haciendo, pues te van a fluir mucho más fácil, mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, ojo, la corteza prefrontal es importante porque es donde se recibe toda la información que tenemos a nuestro alrededor y donde se empieza a procesar. ¿Listo? Y lo que no deja que ya de más adentro salgan otras cosas que nos hagan reaccionar y hacer cosas que a veces no queremos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, siguiendo en el orden, la siguiente parte del cerebro, recuerden que son tres, es el cerebro límbico. Ese es el cerebro emocional. Recuerden que las mujeres tienen un cerebro límbico un poco más grande que los hombres. ¿Listo? Por eso tienden a ser, ojo, no todas. En proporción, hay más mujeres que tienen un cerebro límbico más grande que el de los hombres. Por eso son un poco más emocionales. Confírmenme si todos me están escuchando ahí bien, porfa. Sí, le Y escucho bien. ahora sí. Se ha parado un momentito. Ok, listo. Sí, señor. Listo, dale. Entonces, el cerebro límbico, que tiende a ser un poco más grande en las mujeres, por eso son un poco más emocionales que los hombres, y vuelvo y repito, no todas, pero sí pueden tener la tendencia a ser más emocionales que los hombres, es esa parte del cerebro que empieza a traducir toda la información que va llegando. ¿Listo? Y la empieza, y los que hemos ya hecho sesiones de meditación a través de meditación sensorial, reconocen la importancia de las sensaciones en el cuerpo y cómo estas son la base para las emociones y los sentimientos. Pero entonces ese cerebro emocional es el que empieza a traducir esa información y a conectarse con el cuerpo en forma de sensaciones. Entonces, si hay algo que entra por los canales de tus sentidos, por algo que escuchas, algo que ves, algo que pruebas, algo que sientes, que no te gusta, entonces ahí mismo el cerebro límbico va a reaccionar con una sensación de desagrado, con una sensación de aversión a eso que estés viendo, a eso que estés escuchando, a eso que estés probando o a eso que estés sintiendo. ¿Listo? O a eso que estés incluso pensando en ese momento. Pero entonces el cerebro límbico es esa comunicación con el resto del cuerpo que se traduce prácticamente en sensaciones. Entonces ahí es donde viene la importancia de nosotros estar conscientes de todo el tiempo de cuáles son esas sensaciones que vamos teniendo en el cuerpo para identificar si estamos apegados a algo o le estamos generando aversión a algo. ¿Listo? Y ahí pues hago una reflexión con respecto a lo que decía el Buda y recuerden que la fuente de toda infelicidad es esa fuente de apego y aversión a las cosas, que a veces no nos deja continuar y nos genera altos niveles emocionales que perturban nuestra paz mental. Entonces, ojo, el cerebro límbico es ese encargado de las emociones y ese es también el encargado de decirle a los órganos que secretan todos esas proteínas y esos neurotransmisores que se generan para que el cuerpo empiece a tener esas sensaciones de placer o sensaciones de odio o aversión. Entonces, es lo que empieza a generar, es lo que da las órdenes para que se genere, que generen las endorfinas, que se genere el cortisol,
que se genere la dopamina, que se genere la oxitocina y que se genere la serotonina, por ejemplo, bueno, y la noradrenalina y la adrenalina y bueno, y una cantidad de cosas, pero más conocidas como las hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, pueden, el cerebro límbico es como el encargado de todo eso, de que todo eso funcione. ¿Listo? Ojo, recuerde que todo entra por los canales de los sentidos. Entonces, cuando hablamos de que algo te produce placer, entonces, por ejemplo, ay, sí, que comer chocolate genera, pues te hace más feliz y te genera oxitocina y te ayuda a hacer, y genera dopamina también, y te ayuda a ser más feliz y a estar más contento. Pues es algo que entró por tu sentido del gusto y el cerebro límbico lo interpretó como algo que te produce placer y te hace más feliz y te pone más contento. ¿Listo? Entonces, esa es la función del cerebro límbico. Y el cerebro más antiguo, el cerebro reptil, recuerda que son tres, neurocórtex o corteza prefrontal, el cerebro límbico y el cerebro reptil, el llamado cerebro reptiliano o cerebro primario. Es el más antiguo de los cerebros. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar una imagen para que quede un poco más claro si, si de pronto no tienen como una visual del tema, ya les voy a mostrar una imagen. Pero ese cerebro reptiliano es el encargado de actuar. Mientras nosotros conozcamos toda la estructura del cerebro, vamos a entender el proceso de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. ¿Listo? Y ese cerebro reptiliano es encargado de actuar. O sea, ese cerebro no piensa, no siente. El cerebro que siente es el cerebro límbico. El cerebro que piensa es la neurocórtex, o sea, la corteza prefrontal. Y el cerebro que actúa es el cerebro reptiliano. Y ahí es donde tenemos que tener expreso cuidado porque prácticamente en ese cerebro reptiliano es donde se estaciona pues la amígdala. La amígdala está entre el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. La amígdala es la que maneja tu función al miedo, tu aversión al miedo y en la que hace tomar también muchas decisiones en tu vida. Pero el cerebro reptil básicamente está encargado de satisfacer tus necesidades básicas humanas. Entonces, es el que hace que comas, es el que hace que, que tengas sexo, es el que hace que te duches y que te limpies y que estés limpio, es el que hace que tú estés satisfaciendo esa necesidad de pronto de compañía con otras personas en estos momentos que andamos de distanciamiento social, es ese que te hace como dar ganas, venga, yo quisiera como salir, como irme a bailar, como irme a dar un paseo con mis amigos o como irme o juntarme con otros, o sea, ¿por qué? Porque son necesidades básicas del ser humano. ¿Listo? Ese tipo de necesidades básicas, entonces cuando tú actúas a veces sin pensar y de pronto ustedes han conocido personas que ustedes las describen como, no, esa persona no tiene filtro. O sea, esa persona dice las cosas como son y hace las cosas cuando se le vienen a la cabeza sin medir las consecuencias. Eso es porque está muy liderado por su cerebro reptil y tanto su cerebro límbico como su corteza prefrontal no está en una forma, pues, desarrollada, no llamemos así que no está desarrollada, sino que no tiene como ese filtro o ese velo que nos ayuda a analizar esa información que se viene a nuestra mente para nosotros decir, venga, esto sí vale la pena hacerlo, esto no, esto ese podría ser conveniente, no podría ser conveniente, bueno, todo eso. Entonces, cuando nosotros empezamos en este proceso del desarrollo personal y a conocernos con nosotros mismos, debemos empezar a entender cómo funciona cada una de estas partes del cerebro para saber e identificarnos nosotros en qué posición estamos. ¿Listo? Venga, yo soy más impulsivo, más reactivo. O sea, ¿qué pasa cuando tú te encuentras con alguien y te da mal genio? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu primera reacción ante un evento que no te gusta? Entonces, de acuerdo a cómo te comportes, tú vas a empezar a evaluar, venga, a mí me lidera más el cerebro reptil, me libera más el cerebro emocional, o sea, tomo decisiones más por emoción que por análisis,
o definitivamente mi predominancia en funcionamiento de cómo uso el cerebro en mis decisiones diarias. Ya sabemos que están completamente influenciadas por el cerebro reptil en muchas cosas y eso en unión con la mente subconsciente que ya vamos a ver allá, pero cuando somos más analíticos utilizamos más nuestra corteza prefrontal. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos en una balanza. Venga, yo tomo emociones, yo tomo decisiones más por emoción o definitivamente soy un poco más racional. Mientras más racional seamos, más estamos utilizando la corteza prefrontal de nuestro cerebro. ¿Listo? La parte de arriba. ¿Listo? Y les voy a mostrar una imagen ya mismo. Para que vean ustedes. Listo. Les voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Todos ven la pantalla ahí? Listo, perfecto. La corteza prefrontal también está dividida en muchas partes, ¿listo? Pero no vamos a entrar ahí porque está el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, bueno, y cada una está encargada de percibir algo. Entonces hay una parte de la corteza prefrontal que está encargada de la motricidad, de tus movimientos, de la respiración, de a dónde llega la información que ven los ojos, dónde llega la información que hueles a través de tu sentido olfativo, bueno, y todo esto. Eso no lo vamos a profundizar. Pero aquí, esta parte rosada que ustedes ven aquí, esta es la corteza prefrontal. ¿Listo? Esta parte como amarilla, ¿aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, se escucha bien. Listo, perfecto. Esta parte como amarilla que ustedes ven acá es más nuestro cerebro límbico. Y ya toda esta parte de atrás es el cerebro reptiliano. ¿Listo? O el cerebro que también es llamado cerebelo. Todo eso hace parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces, míralo acá. Esta parte amarilla, esta parte como rosada y esta parte como verde. ¿Listo? Entonces, esto fue en proceso de evolución. Primero fue el cerebro reptiliano, donde empezamos a actuar. Después el cerebro límbico, donde empezamos a sentir. Y ya luego la neocorteza, donde empezamos a pensar. Listo. Entonces, ojo. Ya teniendo claro las partes del cerebro, en lo que nos vamos a enfocar ahora venga, ¿qué es la mente y cuál es la mente? ¿Listo? La mente ya es esa parte no manifiesta que funciona y que incluso nosotros creemos que es algo que yo he venido trabajando porque nosotros creemos que la mente está aquí. ¿Listo? Y no, en realidad la mente está es como hace parte como un juego ahí con nuestro espíritu que está en todo lado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debemos entender cómo, claro, cómo la función principal del cerebro es como trabajar con toda esa información que recibe y como aquí es donde recibimos prácticamente toda la información, pues todo se concentra acá en esta parte. Entonces, tomemos a la mente como un ente no manifiesto, ¿listo? O sea, que no tiene componente físico, pero que también está dividido, y yo lo divido en tres. Y ojo con esto. Está la mente consciente, la mente subconsciente y la mente analítica. La mente consciente es aquella con la que normalmente confundimos y creemos que somos nosotros. ¿Listo? Es la mente que está pendiente de lo que está pasando. ¿Listo? Una cosa es percibir la información
que estamos recibiendo de acuerdo a nuestro entorno, y otra cosa es procesar la información. La mente es la que percibe la información, el cerebro es el que procesa esa información. ¿Listo? Entonces, ojo, la mente se confunde con quien realmente tú eres. Tú crees que eres tu mente consciente, que es la que está aquí pendiente de lo que está pasando aquí y ahora. Y depende cómo tengas tú calibrado el enfoque y de acuerdo a tu sistema de activación reticular, que ya se lo he compartido a muchos y personas que han participado de nuestro seminario Mentalízate también lo conocen un poco, pero nuestro sistema de activación reticular es el que está pendiente de todas aquellas cosas que son importantes para nosotros en un momento específico. ¿Listo? Entonces, nuestra mente consciente es la que se encarga de extraer toda esa información y de la que está pendiente ahí, pero no somos nosotros. ¿Cuál es nuestra mente analítica? Nuestra mente analítica es la que dice, oiga, es como la puerta a tu mente subconsciente y es la que va a analizar la información que tu mente consciente está percibiendo de tu entorno y va a decir, oiga, esto es importante para mí, esto no es importante para mí. Esto vale la pena que lo guarde en mi memoria de corto plazo, esto vale la pena que lo guarde en mi memoria de largo plazo. Y todo como ese análisis de información para saber, venga, voy a dejar pasar esta información al subconsciente o no. Y por eso también aquí se empiezan a derivar las frecuencias cerebrales y las ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque pues cuando tú estás en modo consciente, pues tú tienes unas frecuencias específicas y no sé si hayan escuchado de las frecuencias alfa, beta, gamma, teta y bueno, y esas son frecuencias cerebrales, ¿listo? Que lo que nos dice es, venga, qué tan rápido, yo no soy neurólogo ni soy neurocientífico, pero sí he estudiado un poco al respecto, pero si ustedes tienen algún complemento o aporte adicional, también lo pueden hacer. Entonces, ojo, estas ondas cerebrales son las que empieza las que empiezan a medir como cuál es el nivel de interacción de nosotros con el entorno y qué tanto nivel de información estamos procesando al mismo tiempo. Juan. Yo tenía una pregunta con respecto a los Está en hemisferios cerebrales. silencio. Mira a ver si ¿Me escuchas? No, no te escuchamos, Juan. ¿No? Ay, ¿cómo así? Espérate. Ya. No, tu micrófono sí está activado, pero no te escuchamos. Ya, Yo sí no. lo escucho. ¿Sí se escucha? Yo lo Sí, escucho. ¿Todos se escuchan a Juan? sí, yo sí. David me tiene silenciado, no. Sí. Ah, no, yo soy el que lo Yo tengo también. silenciado. El que tiene silenciado. No, ya lo sé. Pero sí me escucharon a mí, ¿cierto? Sí, claro. Y, Ah, bueno, listo, perfecto. Juan. bueno, no, sí, yo tengo una pregunta con respecto a los hemisferios cerebrales, ¿sí? Okay, que tiene que ver. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? sí, te escucho. ¿Aló? Juan, sí te escuchamos. No, ya, espere que ya se le estaba conectando, se me conectó al bable. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Es verdad que obvio que todas las personas tienen predominancia en un hemisferio cerebral o eso es mentira? Obvio, pues lo utilizamos ambos. Pero entonces eso sí, yo he visto que los comportamientos sí se dan mucho así. Yo filtro mucho las personas por eso. Entonces, pues, ¿qué predominancia de hemisferios tiene una persona o la otra? Eso es verdad, uno puede estimular las dos partes. Claro, uno puede estimular ambas partes del cerebro. Es cierto que obviamente hay mayor predominancia de una sobre otra. Recuerden que el hemisferio, y me recuerdan si Derecho. el hemisferio derecho es el encargado de la creatividad, o es la parte analítica. Que se me cruzan los cables. El derecho es el de la... Es El derecho es la parte analítica. creativa. Sí, El izquierdo, el izquierdo es la mano, sí, es al contrario. El derecho es la parte creativa, el hemisferio derecho, ¿listo? Y el Sí. hemisferio izquierdo es la parte analítica. Ajá. Entonces, claro, La lógica matemática. a veces tenemos más predominancia de un lado que del otro. Entonces, personas, por ejemplo, que son muy creativas, que se les da muy fácil para la generación de ideas, bueno, y todo esto, y que a veces de pronto hacen cosas sin de pronto pensar mucho cuáles pueden ser los resultados en corto, mediano y largo plazo de esa decisión, pues son
tienden más a dejarse llevar por su cerebro derecho y no por su cerebro izquierdo. Las personas que más... Predominancia. Exacto, por la predominancia de su cerebro. Entonces, las personas que son más predominantes en su cerebro izquierdo son más analíticas al momento de pronto de tomar decisiones o de hacer las cosas. Pero no significa que tú no puedas trabajar los dos. Por eso, una de las rutinas matutinas o de los hábitos que tú puedes tener en la mañana es hacer cosas con la mano izquierda. Entonces, o cepillarte con la mano izquierda o hacer ejercicios de disociación. Eso ayuda a la conexión de ambos hemisferios cerebrales. ¿Listo? ¿Puedo dar unas sugerencias? Claro. Bueno, yo soy docente y para mí fue muy complejo aprender inglés debido a que yo he sido muy matemática. Entonces, el aprender, digamos, una lengua también ayuda a desarrollar mucho el hemisferio Izquierdo. izquierdo, sí. Eh, una, un tip que me dio mi profesora de psicolingüística fue colocarme el reloj al revés. Ajá. Y entonces eso también ayuda a desarrollar mucho los hemisferios, ya sea, igual eso va de acuerdo a las habilidades que tenga cada uno. Ojo, todo lo que tenga que ver con el cambio de hábitos ayuda a conectar ambos hemisferios cerebrales. Entonces, por ejemplo, si yo en la noche cuando me voy a dormir, yo normalmente pongo el celular en la mesa de noche del lado derecho. Listo. Pues uno ejercicio es ya no ponerla en la mesa del lado derecho, sino en la mesa del lado izquierdo. El hacer que yo automáticamente vaya a buscar en la mesa del lado derecho y no lo encuentre, y yo empiezo a generar una conexión entre ambos hemisferios porque me obliga a pensar, venga, yo dónde dejé el celular, bueno, listo, y lo cojo de la parte izquierda. Es cualquier cosa que tú utilices un hemisferio que estés acostumbrado a hacer, cuando tú cambias esa forma de hacer las cosas, estás estimulando el uso de ambos hemisferios del cerebro. Martín. Bueno, ya quedan 2 minutitos para que nos volvamos a conectar. Yo tengo una duda con lo que es el desarrollo de un hemisferio. ¿Quiere decir que si hace más grande se expande esa masa gris? ¿O quiere decir que se hacen más conexiones neuronales, más, como ha dicho que se llamaba, más sinapsis cerebral? ¿Qué significa se desarrolla una parte del cerebro? Mira, en lo que yo he leído, en la información que yo he procesado, básicamente pueden suceder las dos cosas. Uno, se crean más conexiones neuronales, ¿listo? Pero también hay procesos en donde el cerebro puede entrar en procesos de expansión, ¿listo? Y recuerden que nuestro cerebro es como una tela así completamente arrugada, ¿listo? Y que está toda, bueno, arrugada no, como doblada así en ondas, ¿listo? Que está todo así como comprimido, que está aquí metido en nuestro cráneo, ¿listo? Pero entonces la expansión del cerebro significa que se generen más surcos cerebrales, o sea, más pliegues, porque incluso lo leí una vez que si nosotros abriéramos el cerebro y lo estiráramos, no sé cuántos metros de largo daría, no tengo el dato exacto ahorita, ¿listo? Bastante largo. ¿Cómo? Bastante largo. Pero bastante largo. Y si se expendiera, pues el cerebro, la cabeza se nos crecería. Pero lo que entra a funcionar es los microchips internos del cerebro, que se van estimulando, se van abriendo, o sea, como puertas cerradas, y que al hacer el ejercicio que lo mueva, entonces te abre esta puerta y vas de esa manera teniendo más puertas para ingresar conocimientos y actividades que te amplíen ese hemisferio. Entonces, ahí es donde suceden cualquiera de las dos, o mayor sinapsis cerebral, conexiones neuronales, o también expansión como del cerebro como tal. Yo podría agregar que el ejercicio físico, hay cierta rutina. Pongamos, yo hago una rutina